Escala, estudios de género de la UNAM, responsable de supervisión docente de la clínica virtual de terapia familiar de la UNAM, así como responsable de los seminarios interinstitucionales de posgrado e investigación con perspectiva de género y terapia familiar, perdón, sistemática y el pensamiento del tercer orden ante la UNAM. La Ibero, perdón, la UNAM, la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit. Un aplauso. ¿Me tiene el presentador o en su Gracias. Ay, ¿tiene presentador? Ah, sí. Aquí está él. Ok. Ah, ¿ya se ve? Sí. Ok. Listo. Voy, ¿eh? Sí, ponen mucha atención si quieren anotar Ah, algo. Es muy interesante lo que nos va a contar ahorita. Ay, perdón. Ay, disculpen la demora. Había muchísimo tráfico y es la primera vez que estoy acá con ustedes, cosa que estoy encantado de estar acá compartiendo con ustedes. Y bueno, me hicieron esta grata invitación para conversar sobre un texto sumamente experimental. Y por experimental quiero hacer énfasis en que me salgo de un poquito de la norma académica, porque yo estoy acostumbrado a que las... Ay, gracias. Ya hay una segunda edición, no lo pude sacar el día de hoy, perdón. Como les iba diciendo, es un texto sumamente experimental, debido a que las veces en las que he tenido la oportunidad de publicar, siempre es en todo el encuadre académico, es decir, tercera persona, buscas continuamente fundamentar la forma en la que tú estás escribiendo, de dónde viene, y si bien no me salgo aún de ese canon, sí hay una serie de elementos que estoy implementando debido a que, bueno, como yo me dedico a la terapia y hago investigación sobre eso, deben de saber que el campo de la terapia no es un campo regulado. Es decir, que lamentablemente, a diferencia de lo que es la medicina, en medicina hay colegios que están vigilando la práctica y evidentemente cómo precisamente el médico o la médica se desempeña con los demás, ¿no? Y debido a que no hay una estructura que nos lleve precisamente a reflexionar sobre nuestras propias prácticas, sobre nuestras propias formas en las que la subjetividad del propio terapeuta puede estar presente en la supervisión o estando viendo pues algún caso, pues me aventuré a hacer un texto que tiene que ver con algo que me estaba preguntando con respecto a mis pacientes, ¿no? Sobre todo cuando veíamos casos, o cuando yo veía casos que tenían que ver con terapia de pareja. En ese caso, yo podía decir en ese momento, bueno, pero si tengo una pareja estable, todo está bien. O sea, me parece extraño lo que me vienen preguntando. Tengo ánimos de echarles las ganas, ¿no? De conocer, de comprender qué es lo que están viviendo, pero no era algo en el cual me atravesara. Por atravesar me refiero a que fuera algo que yo pudiera decir, híjole, yo he vivido o esa ruptura, o yo he vivido esas violencias, hasta que precisamente me pasó, ¿no? Entonces, a ver si funciona esta posibilidad. Ay, o si no, me ayudas a pasar las diapositivas por fin. Entonces, el texto que les vengo a presentar, que es este texto experimental que tiene que ver con, le llamé así en terapia con Ariadne, ficciones especulativas desde la propia vida. Vamos, pícale las direccionales. Qué raro. A ver, problemas técnicos. Ya voy, ya. Ah, ya, te picas. Ya está. Ok, gracias. Perdón. Entonces, está esta inquietud de yo no haber experimentado en carne propia ciertas vivencias de mis consultantes. Entonces, resulta que me voy acercando cada vez a una serie de textos a partir de una experiencia precisamente de rompimiento de pareja, ¿no? En el que
La primera autora a la que voy a hacer referencia es Donna Haraway. Es una bióloga importante dentro del campo de lo que es la filosofía de la ciencia. Y ella lo que decía de una forma interesante es de que puede encontrar, o ella encontró una serie de reflexiones importantes en la ciencia ficción. Cuando ella trabaja la ciencia ficción, empieza a plantear una serie de reflexiones con respecto a algo que se comprende como, o ella lo nombra como, es vivir con el problema. Ella está hablando desde la biología y está hablando precisamente desde lo que es el impacto del cambio climático. Y ella dice que lamentablemente van a haber momentos en los que no podamos entender o no podamos ver una solución a lo que estamos viviendo con respecto al incremento de la temperatura, la desaparición de ciertas especies. Si bien ella lo está planteando dentro de la biología, yo lo quiero pasar a la parte de la psicoterapia y más una reflexión personal que precisamente se va a nombrar como autoetnografía, que es un método de investigación, pero sobre la persona que observa y siente una serie de procesos y fenómenos que probablemente no fueron estudiados con anterioridad. Entonces, si bien estaba en ese proceso de rompimiento, estaba en todo ese proceso, mi parte muy ñoña, pues me decía, bueno, pues a ver, vamos a guiarnos por una parte como muy, ¿cómo decirlo? La parte más sana que pudiera tener mi cabeza, ¿no? Entonces, una de ellas fue la búsqueda de literatura. Donna Haraway fue una de ellas. Otro elemento importante es Sigmund Freud. Hay un texto que él escribe sobre lo siniestro. Y en esta experiencia de lo siniestro, hay un planteamiento bien interesante. Ustedes saben a qué se refiere o qué nos referimos cuando hablamos de que algo es siniestro. Porque luego hemos visto películas de terror que se llaman así, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué se usa esa palabra? ¿Qué significa lo siniestro? Bueno, si no saben, no importa, yo se los comparto. Sigmund Freud le toca hacer un análisis de un texto alemán, de un cuento que se llama El hombre de arena. Y entonces, al momento de estar analizando este cuento, Sigmund Freud lo que empieza a detectar en este cuento coloquial de un pueblo alemán es de que lo siniestro tiene que ver con la deformidad de aquello que era familiar. Cuando vivimos un siniestro, como precisamente o un incendio, o la muerte de alguien, el asesinato de alguien, por eso los medios de comunicación dicen el siniestro cometido en, o el siniestro ocurrido en, hacen referencia a la perturbación de algo que nos era conocido. Hay personas que no soportan ir a un velorio porque aquella persona que conocían, aunque la pueden identificar que es aquella persona que falleció, no logran identificarlo. Y entonces esa experiencia de terror, de que aquello que ven era familiar ahora está perturbado, ya no existe, es la experiencia de un siniestro. Entonces, cuando alguien vive un rompimiento de pareja, vive una experiencia siniestra, porque aquella persona que conocías o decías conocer ya no es nada de lo que aparentaba. Es algo que tuvo una perturbación en este espacio y te afectó. Entonces esa experiencia fue bastante interesante. Yo no soy psicoanalista, pero al acercarme a este texto me ayudó a entender, wow, o sea, está cabrón cuando uno rompe con alguien de tal manera. Es una experiencia perturbadora en todo sentido. Y otra autora, que es Ursula Le Guin, que es una, ¿cómo decirlo? Una estudiosa de la literatura, falleció en 2018, y ella lo que decía es de que no, para ella la parte de la construcción de las fantasías no tiene que ver nada con respecto a lo que nos han dicho. Siempre pensamos que una fantasía está construida a través de un cuento, y este cuento tiene elementos siempre con una moraleja, ¿no? Muy a la parte de Esopo y sus fábulas, que siempre tienen que tener un mensaje al final. Y cuando ella dice, a ver, estamos totalmente equivocados. Cuando estamos construyendo un texto en el que buscamos representar o visibilizar la experiencia del autor o de la autora,
llamado precisamente desde la autoficción, desde una autoetnografía, tiene que ver precisamente con plasmar aquellas experiencias de las cuales no teníamos el conocimiento o no podíamos expresarlas. Todo esto les digo, se los estoy compartiendo para comentarles que este texto experimental tiene que ver con lo que han hecho también ciertos grupos activistas que ante la imposibilidad de nombrar experiencias de sufrimiento, tenían que escribir cuentos que hicieran alusión a lo vivido, ¿no? Hacer alusión a lo siniestro, porque lamentablemente ante una sociedad que discrimina, es muy probable que sus textos o que sus propias denuncias pudieran haber sido acalladas. Entonces, por eso es un texto experimental, me acerco un poco a esta parte que estoy acostumbrado a escribir en tercera persona de una manera impersonal, y ahora es un texto totalmente personal para poder comprender por lo que pasan también ciertas personas que tienen un rompimiento debido a una experiencia de violencia. Ok. No se ve muy bien, pero sí, no se ve nada. Pero la construcción de una ficción tiene que ver con elementos también de la cultura popular, ¿no? Yo soy fan a morir de Harry Potter, fan a morir de Marvel, pero específicamente en historias que visibilizan precisamente personajes que fueron construidos de una manera un tanto injusta, como lo es Wanda Maximoff, ¿no? Que es la Bruja Escarlata, y que precisamente la forma en la que fue construida desde House of M, uno de los cómics, ahora sí que ejemplares dentro de todo lo que es la saga de los X-Men, y que luego reivindican a través precisamente de otros cómics que se llamaba ¿cómo se llama? El Camino de las Brujas, en inglés se me fue el nombre, y que precisamente están elaborando, ¿no? Actualmente el MCU es una porquería, pero me quedo como en esta construcción, ¿no? De que uno retoma las ficciones que más les representen o que de alguna manera les ejemplifiquen. Porque actualmente, ante los medios de comunicación, estamos totalmente expuestos y expuestas a cosas que nos gustan y que nos representen. Ya no buscan poner un modelo de vida, buscan que las personas que están observando se sientan identificadas. Bueno, a mí me encantó la construcción narrativa que hacen precisamente WandaVision, porque están hablando básicamente de este mito griego de Orfeo y Eurídice. ¿Conocen ese mito griego de Orfeo y Eurídice? Bueno, en el mito griego, Orfeo es uno de los, ¿cómo puedo decir?, músicos más representativos de la época, y tenía una novia, su pareja era Eurídice. Hades le juega una trampa a Eurídice y hace que la pique una serpiente. Ella muere y Orfeo busca la manera de contactar nuevamente con Eurídice vendiendo su alma, tratando de ir al infierno por Eurídice. Entonces, ciertos psicoanalistas han analizado esta trama de WandaVision viéndola como una metáfora, una metáfora moderna para darnos a entender que cuando hay un rompimiento y cuando hay un proceso de duelo, es difícil desprendernos de esa persona amada y que buscamos de todas las formas posibles contactarla. Es de ahí la insistencia y la permanencia de la figura, del imaginario. Entonces, a mí me pareció bien interesante esa construcción. Ahí no se ve, pero puse de Harry Potter, no sé si recuerden el origen de las acromántulas, o precisamente también en El Señor de los Anillos, que viene siendo ella la araña. O también hay otro personaje en la literatura de Michael Ende, La historia interminable, que es precisamente Igramur, ¿no? Igramur, el múltiple. Bueno, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque la construcción de ficciones y siguiendo estas ideas de Donna Haraway es de que muchas veces encontramos la solución a muchos problemas a través de las ficciones, donde no necesariamente tendríamos que enfocarnos a la realidad, sino refugiarnos a una ficción. Por eso nos acercamos a los libros, porque son ficciones, son posibilidades,
que nos hablan precisamente de cómo otras personas trataron de resolver un problema complejo a través de la metáfora. La metáfora, esa construcción, es esa imagen que trata de representarnos algo y que es emotiva en muchas ocasiones. Por eso a veces es difícil que terminemos un libro si no tenemos, uno, la motivación adecuada, dos, los referentes adecuados para la construcción narrativa de las imágenes que nos están ofreciendo las y los autores, porque muchas veces estas ficciones tratan de sus vidas. Por eso J.K. Rowling, que ya no me cae tan bien, pero voy a hablar de su obra, no de ella como persona, ni de sus ideas. Al momento de plasmar precisamente Harry Potter, es una construcción ficcional de un escape ante algo depresivo que ella estaba viviendo. A eso sí le aplaudo, porque coincide con Donna Haraway al decir es que encontró en la ficción la solución. Por eso las letras son evocativas, las letras tocan el cuerpo, porque podemos precisamente sentir lo que siente el autor o la autora. Siempre es autorreferencial, pero es mucho más claro cuando estamos hablando de autoficciones, porque es una, digamos, una confabulación entre el autor que escribe, que pone una serie de metáforas, que da guiños a la realidad, pero también lo oculta. Y es fabuloso cuando el autor, o cuando el lector te dice, la verdad, no sabía que era verdad, no sabía que era mentira, o que era fantasía. Y que te digan algo así cuando escribes algo, es lo más maravilloso porque de alguna manera cumple el objetivo de esta línea de literatura, que no es realista como precisamente Tolkien, que él trata precisamente con su ficción construir una realidad alterna, pero que es precisamente un resultado de la vivencia que tuvo ante la pérdida de sus amigos, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. De hecho, la Comunidad del Anillo es una alegoría a lo que fueron sus amigos y cómo los fue perdiendo por la guerra. Y él es el único que sobrevive. Entonces, el saber todas estas historias nos importa para la construcción de ficciones. Vamos bien hasta aquí, les voy compartiendo un poco el caminito, el recorrido, ¿no? O sea, claro, a mí me queda en este momento más claro, pero en la chilladera no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque yo tenía como esta idea de, quiero ya desprenderme de esta madre, quiero ya no sufrir, o sea, pare de sufrir, ¿no? Y fue muy curioso precisamente que en este proceso de reencontrarme con las letras, de decir, sí se vale poder utilizar estas imágenes porque además le pertenecen a la cultura popular y te impactaron de alguna manera, pero tienes que reconocer en cierto momento la autoría, ¿no? Eso también me parece súper importante. Entonces, como les iba diciendo, hay estos imaginarios, ¿no? WandaVision, pensando en la parte del duelo de la pareja, pero también la vivencia de la negación, la construcción ficcional de todo está bien. No sé si les ha pasado, yo espero que sí, y creo que sí. Apostaría que sí, apostaría en mi vida. No la vida, pero lo que tengo en el bolsillo sí. De que es una experiencia común el rompimiento para todas y todos lo hemos vivido en sus matices. Es una experiencia que nos conecta de diversas formas, pero está ahí. Entonces, es interesante porque de lo rescatable del último que se hizo del MCU fue la construcción del arco argumental de Wanda Maximoff, que no la ponen como la histérica como tal. Es lamentable la última película del señor Sam Raimi porque ni siquiera vio WandaVision, entonces no le pudo dar continuidad al arco argumental. Entonces ahí sí hay un rompimiento con el personaje, pero me regreso a WandaVision, que es el punto central, que está construido a través de las etapas del duelo. Estas etapas que fueron construidas o fueron elaboradas por una austriaca, Elizabeth Kubler-Ross, que cuando ella empieza a escribir Los muertos y los moribundos y empieza a entrevistar a las personas que fallecieron, ya me salió una Xochitl. Visto a los muertos. A los que estuvieron en coma un rato y luego despertaron. Gracias. Me di cuenta a tiempo, gracias, señores. Bueno, sí. Ella estaba pensando con gente moribunda que tuvieron por lo menos 5 minutos que se les detectó como muertos y luego despertaron. ¿Va?
Y de ahí sale como esta idea de visión del túnel, pero porque todo está documentado, todo eso lo hizo ella. Entonces, cada uno de los capítulos de esta serie está construido a partir de él. ¿Por qué nuevamente narro? Porque nuevamente les quiero meter un poco a mi cabeza, ¿no? De estar viviendo una ilusión, porque ella está viviendo con alguien que ya estaba muerto. Ujú. Luego hay momentos, hay procesos en los que vivimos la negación de que esta relación ya terminó hace mucho. No sabemos por qué, seguimos ahí, pero no queremos enterarnos de que eso ya fue. Ujú. Y vivimos nuestra fantasía, que es nuestro refugio, ¿no? Que para ella eran los sitcoms, ¿no? Que son estas, tal vez son muy jóvenes, no sé, pero yo soy de la época totalmente de los sitcoms, incluso amo los sitcoms de los 50 que pueden encontrar en YouTube, el Yo Amo a Lucy y todos estos que pueden experimentar ahí. Por eso me fue muy emblemático porque conozco lo que estaba mostrando, por eso hubo un público muy joven que no lograba conectar porque no sabían de qué trataba. ¿Por qué en blanco y negro? Porque no les tocó la primera generación que estuvo conectada con los medios de comunicación, la primera generación que tuvo televisión. Ajá. Por eso era blanco y negro y por eso el mensaje ese tan lindo, tan rosa, de, oh, todos están bien, súper bonito, porque era el establishment americano. Cuando hablamos del sueño americano, estamos hablando de, yo quiero vivir eso. Yo quiero tener a mi esposo, a mi esposa, estar en una casita bonita, tener un buen empleo. Ese es el sueño americano. Ujú. Del que estamos viendo procesos migratorios que nos impactan, bla, ¿ok? Entonces, todo esto por eso me impactó mucho y es como el mensaje para ustedes. Piensen en las narrativas que les impactan a ustedes, que digan, híjole, si mi vida fuera una película, seguramente sería esta. Sí, no, no sería. No. Amor en tiempos de cólera. 40 ¿no? Entonces, se vale, pero nuevamente nos habla de nosotros y nosotras. Entonces, particularmente, yo me sentí muy cómodo con eso, pero con esta serie, pero no sabía por qué me sentía cómodo. Hasta que me toca revelar que esto estaba muerto, que había un rompimiento. Y entonces yo estaba viviendo en esta negación. Entonces, ese es el comienzo del viaje. ¿No? El agarrar y decir, y lástima, no se ve, pero bueno, y el otro todo oscuro. Eh, y entonces eso fue como interesante, si quieren luego les paso los videitos, porque no estoy muy seguro que se vaya a escuchar, y para no interrumpir y todo eso. Eh, la, la construcción de estos imaginarios, nuevamente, hace referencia a nuestra identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad es lo que tú vas forjando a través de tu vida, lo que vas entendiendo como algo propio, porque aunque aquí pudiéramos ver rostros y pudiéramos identificar su género por ciertos aspectos, ciertos sesgos, como por ejemplo cabello largo, ¿no? Por ejemplo, cierta ropa con sesgo de género y demás, pero no sabemos realmente cómo se está viviendo esta persona que se nombra desde lo femenino o lo masculino. Entonces, precisamente, ese es el impacto mediático que tienen este tipo de exposiciones y las reflexiones que tenemos que hacer. Les pregunto, ¿en algún momento han dicho, no mames, esta película está bien cabrona porque o chillaron o se enojaron, hasta, no lo sé, alguna villana o algún villano bien construido? No, sí, o sea, en esta parte de decir, oye, este cabrón, qué bueno que lo mataron, ¿no? O sea, si vivieron esa experiencia, es que algo les está diciendo de ustedes que no soportaron la condición que el autor de esa proyección intencionalmente hizo. Hubo una provocación, pero habla de ustedes más que del mismo autor, ¿no? Eso es construcción de identidad, por eso voy con mensajes populares, por eso estoy con esta parte. ¿Por qué? Porque fue la construcción de esta narrativa a través de esto. Algo me estaba diciendo, ¿por qué yo estaba en la negación? Porque me era cómodo estar ahí sin ver que realmente la relación había terminado, que habían condiciones de violencia y que aunque yo tuve una... No,
porque si no se va a escuchar. Luego entonces, hace unas semanas me invitan a dar un taller precisamente que nombré La fuerza del amor o amor a la fuerza. Y me encanta el juego de las palabras, porque al principio era investigar un poco cuál era la definición que cada quien tenemos de amor. Y aunque encontraba unas de, oh, ¿por qué el amor platónico? Ah, viene de Platón, de la República, al decir de algo inalcanzable, bla. Dije, ok, definición chida, bye, ¿no? Ah, bueno, está este otro hombre religioso. Ay, no me acuerdo, se me van los nombres, maldito. No, no, espérate. No, es un hombre religioso muy importante que hablaba precisamente del amor, lo transforma a una construcción el amor a la divinidad, tiene que ver con el amor a Dios y todo lo ejemplar que viene de ahí, porque tiene una serie de virtudes. Pero ninguna de esas me hacía sentido. A mí me hace más sentido, y perdón, yo vivo con 4 gatos, pero hay un sentido ahí bien importante, como por ejemplo, me gusta querer a las personas como se quiere un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejarlo que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad. Para mí, y el autor fue precisamente Julio Cortázar. A mí me parece importantísima esa definición porque en primera tengo una empatía absoluta con los felinos. Segunda, coincide totalmente con mis afectos el pensar más en la libertad de la otra persona que considerarlo como una propiedad. Y eso es lo que lamentablemente hay ciertas personas que no lo entienden. Y uno puede decir, bueno, pero es tu concepción, Fausto, es normal que tengamos celos. Okay. Es normal que yo quiera que mi pareja todo el tiempo esté conmigo. Pero no llegar al nivel de toxicidad. Sí, por si eso ya es tóxico. Eso ya es tóxico. O sea, y ahí no, digamos, en esa definición que encuentro en Julio Cortázar, evidentemente me estaba revelando el, híjole, no puedo estar con una persona con una dependencia emocional que me esté exigiendo cosas que no me corresponden a mí. Pero la pregunta es, ¿uno tiene la capacidad de darse cuenta qué te corresponde dentro de la relación y qué le corresponde al otro o a la otra? O sea, ese es el verdadero dilema, porque yo puedo tener en la racionalidad de esto, me gusta, tarará. A ver, hablemos del tema de la sexualidad, como algo privativo o como algo que tiene que ver única y exclusivamente con una sensación del cuerpo que tiene la persona y que tiene la libertad de expresarte como le gusta la sexualidad, contigo o con otras personas. Eso tiene que ver con cómo yo estoy entendiendo mi cuerpo y cómo entiendo el cuerpo de la otra persona. Y qué reflexiones en este encuentro empiezo a integrar a mi vida. ¿Por qué salen todas estas preguntas? Porque nuevamente cuando estamos en relaciones de pareja son las cosas que omitimos, que pensamos que son adecuadas no mencionar para no molestar a la otra persona. Pero es una gran mentira. Ajá. Entonces, seguimos ahí. Una escena que me gusta muchísimo y además, ahora sí que el que no escucha consejo no llega viejo. Nos pasa quienes ya vivimos solos o ya vivimos en nuestras propias casas. Yo en este caso, pues yo ya tengo 10 años de independencia, afortunadamente independencia económica, rento, bla, bla, y todo lo que implica precisamente eso. Porque cuando somos dependientes económicos y seguimos viviendo con nuestros padres, son experiencias totalmente distintas. Entonces, otro de mis referentes populares, culturales, que me ayudaron a construir esto fueron esposas desesperadas. Me encanta, ¿no? O sea, es fabuloso porque de alguna manera, dentro de lo que es la cultura gay, no hay referentes que te pudieran decir cómo son las relaciones. Y eso ya pasó en los 80s, sobre todo con una generación que vivió precisamente la pandemia del VIH-Sida y que veían como referentes una serie que se llama Golden Girls.
Y Golden Girls para una generación de hombres gays era fabuloso porque representaba una serie de reflexiones con respecto a lo que estaban viviendo. Y además la productora tuvo un acto de reivindicación a la vida de una persona que falleció por SIDA y que apareció en ese capítulo. Entonces había algo ahí bien interesante entre la productora, entre los colectivos LGBT y que cómo generaban estos referentes para poder hablar de sus propias vidas. Ahora, Mark Sherry no es ajeno al tema porque él es gay, él es el productor, director de la serie, ¿no? Y precisamente él lo que hacía era una serie de investigaciones sobre mujeres que habían vivido una serie de situaciones a nivel de lo familiar y después, ahora sí que la magia del guión fue construyendo esas experiencias, esas narrativas en un guión cinematográfico, ¿no? Lo que tenemos como esposos desesperados, ¿no? Me gusta mucho el papel de Lynette Scavo, lástima de la actriz Felicity Huffman, que pues actualmente está en la cárcel por una cuestión de tráfico de influencias en la universidad. Nuevamente voy a hablar de su trabajo, no de su persona, aunque están junto con pegado, pero bueno, son cosas que uno tiene que saber, ¿no? Y hay una escena muy particular donde ella tenía que ocultar cómo se sentía como para mantener la relación. Y esta escena es simbólica porque iba y se ocultaba en el baño, se encerraba en el baño, abría la llave del baño para que no se le escuchara su voz. Ese imaginario, ese significado tan potente de qué cosas callamos cuando estamos precisamente en relaciones de pareja, con tal de que subsista la relación, se vuelve también un elemento ejemplar. Ahora, les estoy hablando de estos referentes que construyen narrativas. Hay autores que dicen, estamos hechos de historias. Y en tanto que estamos hechos y hechas de historias, significa que todo lo que hemos consumido culturalmente nos ha impactado a tal grado que la forma en la que vestimos también es producto de ello. Por algo eligieron la ropa que traen puesta. Nadie me va a decir soy purista y yo no vine como Dios me trajo al mundo. No me vengan con eso. O sea, somos producto cultural comercial lastimosamente. Y en esta parte de la negociación, de la disposición cultural, nos lo diría precisamente ay, se me fue un sociólogo importante en la UNAM que es, ay, se me vendrá, por cuestiones del COVID, desde que me dio COVID ya olvido cosas, pero ya me siento viejito, viejito. Entonces, Gilberto Jiménez, ahí va. Entonces, este señor lo que nos decía es de que en tanto que aceptamos que somos producto cultural, las narrativas están influenciadas por todo lo que consumimos, ¿no? Entonces, bueno, vemos esta escena, me encantó este anuncio que dice, no hay retorno, hay momentos en las relaciones de pareja que no hay un retorno y no lo queremos aceptar. Entonces, todo eso, todos esos imaginarios me ayudaron a acercarme incluso a algo que yo había tenido, digamos, postergado, que era el diseño editorial. Yo dejé la carrera de diseño y comunicación visual porque en principio yo pensaba que uno trabajaba bajo musas, calla, o sea, vaya ingenuo que soy, ¿no? Me gusta dibujar, pero tenía mucho tiempo en no dibujar. Esta pérdida me lleva a retomar el dibujo. Afortunadamente, mediante la tecnología, por eso es el otro tema de Donna Haraway, cómo la tecnología es parte de nuestras subjetividades y nuestras formas de construir nuestras propias realidades. Y me ayudó precisamente a elaborar también no solamente el texto, sino que también para ilustrarlo. Ahora, si lo elevamos a un proceso terapéutico, para mí era una parte también de experimentar sobre el cuerpo y qué es lo que yo le voy a dejar a mis pacientes también. Pero primero tengo que vivenciarlo yo, saber la intensidad de lo que implica el involucrarte con la elaboración, el diseño y lo que implica dibujar, ¿no? Porque además también en psicología y sobre todo en psicoanálisis, el dibujo es una fuente importante de expresión de la subjetividad. Y yo sé, a mí me encantan las letras, pero también soy muy visual. Yo necesito precisamente eh, algo que me ayude a darle un escenario, un sentido, ¿no? Entonces, bueno,
No se ve, nuevamente, a ver si pueden apagar todas las luces. Si no, alguien. ¿Podemos apagar las luces, por favor? Si no, ahí va a estar en el libro. Si no les paso el PDF, no pasa nada, ¿no? Entonces, en la construcción de los símbolos, incluso me pareció bien interesante acercarme. Uno, por algo se le llaman fobias, que son miedos supuestamente irracionales a un objeto específico. Yo, perdón, pero tengo una aracnofobia. ¿Pero qué significa tenerle miedo a las arañas? ¿Qué es una araña? Quienes estudian el comportamiento de estas criaturas, porque les dicen que son animales, la sección de insectos, pero me cuesta trabajo entenderlo desde ahí. Estas criaturas son, por lo general, primero son predadores, son nocturnos, pero sobre todo son protectores. La imagen, precisamente, una araña no te va a atacar si tú no te acercas y no le molestas, por así decirlo. Y por eso se encuentran en cavidades, en lugares que son húmedos, pero están en un sentido de la protección. Desde el análisis psicoanalítico de los sueños, porque voy plasmando un poquito en esta ficción a través de una narrativa desde el psicoanálisis, lo repito, el ir poniendo, ir entendiendo por qué este terror a algo que protege, bueno, a final de cuentas cada quien tiene sus propios miedos, sus propios terrores. Entonces, primero, el dibujar fue un poco traumático, pero me pareció interesante, porque otro referente, no sé si les haya tocado a ustedes, también soy fan de los videojuegos, hay un autor interesante, se llama American McGee, elaboró un videojuego que se llama Alice the Madness Returns, que elaboró todo un guión interesante al decir, ¿qué hubiera pasado si Alicia, en vez de ir al mundo de las maravillas, desde lo que nos dice Lewis Carroll, realmente hubiese ido debido a una cuestión, una condición traumática? Y en esta condición traumática tuviese que reconstruir su historia a través de la búsqueda de sus memorias en este país de las maravillas perturbado. Porque la imagen del país de las maravillas es la subjetividad de Alicia, básicamente. Y la que nos ha planteado Disney, pues coincide en algunos puntos con Lewis Carroll, pero American McGee lo que hace es perturbarlo, porque él tiene una lectura desde el psicoanálisis para decir, luego hay momentos en los que nos es imposible recordar acontecimientos por lo traumático del evento. Un rompimiento, como les decía, si bien se vive desde esta noción de lo siniestro, como menciona Freud, lo siniestro es un evento que rompe totalmente con la familiaridad. Aquello que tú conocías ya no está totalmente perturbado. Y por perturbación significa precisamente algo absolutamente doloroso y que recorre un espacio-tiempo que no es como el que conocemos. Por eso hay personas que cuando viven una situación muy dolorosa, incluso hasta legalmente, puede haber pasado 20 años de lo ocurrido y es válido su testimonio, porque se sabe que en la condición de la emotividad y la subjetividad, las leyes de la física no operan de la misma manera. Entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos, hay algo de lo que me fui basando que se le llama trastorno disociativo. Le ocurre a personas cuando viven un evento, lo repito, muy doloroso y no recuerdan lo que ocurrió. Y tienen que hacer en terapia un proceso de reconstrucción de los hechos para que tenga un sentido. Por eso la terapia es dolorosa, por eso no es nada bonita en muchos de los casos, porque tenemos que hacer estos recorridos de aquello que habíamos olvidado en algún momento. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, bueno, no se ven muy bien los dibujitos, pero bueno, unos que pude hacer, igual que tenían que ver con lo de WandaVision y demás, porque me habían gustado bastante. Regresamos al tema de las arañas. Y de hecho, en la construcción de ficciones hay algo bien interesante que también, o sea, insisto, mi formación es como psicólogo, lo he estado compartiendo todo el tiempo. No soy de base escritor. La escritura que yo tengo es totalmente académica.
Y entonces, al acercarme precisamente a estos cursos, a estas capacitaciones con respecto a la construcción de la literatura, hay algo que se le conoce como el, digamos, el guión del camino del héroe. Es decir, tú tienes una problemática inicial y de esta problemática inicial hay un conflicto en el cual precisamente el personaje principal se ve envuelto, en el que tiene que pasar todo un desarrollo en el que su arco de crecimiento personal se ve implicado, es notorio en cada uno de los episodios hasta el desenlace. Entonces, siguiendo un poco esa línea, fue la construcción precisamente del mismo texto, ¿no? Y no sé cuánto tiempo me quede porque yo vine acá con Sí, crisis de 5 estrés. minutos para que podamos hacer. Mira, yo puedo terminar aquí. Yo puedo terminar aquí sin ningún problema, ¿no? Preferiría establecer como un diálogo. Ya lo último, porque esa fue una primera edición que se lo regalé a mi querido amigo, a la segunda edición ya fue algo que fui elaborando a través de, no sé si vieron esta película que estuvo nominada al Oscar, ganó para Mejor Guión Alterno, que es precisamente, ay, hoy se me fue el nombre, que se llama Anatomía de una Caída. ¿La vieron? ¿No? Está creo que en Prime. Bueno, en Anatomía de una Caída me pareció ejemplar el análisis que se hace primero del escrutinio público ante un divorcio, en este caso una separación realmente dolorosa, en el que precisamente aparecen elementos que ya después me dio sentido de hablar de un trastorno narcisista que se le llama narcisismo oculto o pues, que no es tan visible como el grandilocuente que no pudiera producir, ¿no? Y que tiene que ver con muchas condiciones que no vemos dentro de las relaciones. Y no es hasta que precisamente Sarah Fuller, esta actriz excelente, pues empieza precisamente a señalar esta cuestión, ¿no? Pero bueno, ya no me va a dar tanto tiempo de ir incorporando como estas reflexiones. Preferiría así como establecer como un pequeño diálogo de qué opinan, qué piensan, si les hace algún sentido, esto que pues, ven compartiendo. Bueno, pues la verdad, es algo breve. Yo a Fausto, a lo mejor lo conocí en un evento que es un encuentro de profesionales de la salud de la comunidad LGBTIQA+. Entonces, ahí tuve el honor de conocerle, conocer su trabajo, su trayectoria. Y pues bueno, la verdad es de que mi pregunta sería, Fausto, ¿qué tanto han ha motivado a ti para poder publicar ese tipo de libros y contar ese tipo de experiencias? Porque creo que antes de iniciar el prólogo, cuentas que tú te identificas parte de integrante de un X-Men. No recuerdo el nombre, pero sí lo mencionas. Entonces, veo ahorita todo, estamos en lo que es la semana del Día Internacional del Libro, que es el 23 de abril. Veo esa emoción, ese contagio, se podría decir, y contagias esa energía de la lectura. Porque nos hablases, creo que aquí unos 5 o 6 títulos alcancé a preparar. Y la verdad es de que esa sería mi pregunta. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo motivando este tipo de publicaciones y experiencias? Déjame lo racionalizo un poco. A ver, me ha gustado coincidir con una idea, nuevamente en mi argot de cultura popular. Adoro Pixar. Las últimas películas han sido horribles. Espero muchísimo Intensamente 2. Ahí tengo mis críticas con respecto a que las emociones estén en el cerebro. Es una mentira, pero bueno, no voy a discutir eso. Me gusta mucho esta idea de Ratatouille porque hay un mensaje que dice todo el mundo puede hacerlo. En efecto, todo el mundo puede hacerlo, todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede de alguna manera ir construyendo con los elementos necesarios, puede construir una narrativa de esta naturaleza. No es de que yo diga, esto es un caso ejemplar, para nada, como les digo, es una cosa experimental. ¿Qué es eso experimental? Aventarte a hacer las cosas que no conocías, que no estabas tú tan familiarizado.
Entonces, el hacerlo fue básicamente el decir, a ver, tengo esta necesidad, hay un proceso de terapia que se llama terapia narrativa y en terapia narrativa hay algo que se conoce como la externalización del problema. Es decir, el rompimiento no es como tal algo que me identifique, es decir, que yo sea una persona que no pueda durar con una pareja, ¿no? El problema fue básicamente la pareja, o sea, lo que se configuró en esa relación. Eso es el problema, yo no. Pero para mí, que yo soy muy materialista, no en términos consumistas, o sea, sí consumo cultura popular, pero no es de que diga así materialista de que, no sé, estoy deprimido, voy a ir a comprar un montón de cosas, pero no quiero virtuales. Eh, a lo que voy es de que yo necesitaba tenerlo físicamente, porque la emoción está depositada ahí, y de alguna manera he visto que también con pacientes, el hecho que tengan algo material les puede ayudar para, uno, castigar la historia, porque todo el tiempo pudiéramos estar piense y piense en la historia, que no se me olvide lo que hizo, que no se me olvide lo que sucedió, que no se me olvide porque no sé qué. Y es un evento también traumático el mantener continuamente la experiencia en la memoria. Ujú. Mejor generar un archivo y así, de alguna manera, para mí es, no olvido, pero también no me desgasto en eso. Ahora ustedes dirán, ay, sí, pero cualquiera puede publicar. En cierto sentido, sí, porque Amazon hay una sección que se le llama de autopublicación, que no pasas por esta parte de toda la industria editorial, sino que tú aprendes a utilizar un programa y este programa te lleva precisamente a corrección de estilo, a cómo editar y además te lo publican precisamente en la editorial precisamente de Amazon y lo único que pagas adicional es el tiraje, ¿no? Pero por eso digo, es una maravilla a nivel terapéutico porque te ayuda a entender primero tu proceso, que sí puedes escribir y que sí puedes tener esto. Hay gente que le he invitado y de hecho tengo una amiga que se tituló ella es psicóloga también, es chef, e hizo su primer libro, ¿no? ¿No? Donde mete toda su experiencia de lo que es ser chef, ¿no? Ser mujer, chef, ¿no? En un espacio totalmente masculinizado, bla, bla, bla. Entonces, la verdad es una maravilla. No es de que te vaya a costar así muchísimo, es más bien que de alguna forma puedas estructurar tus ideas y cómo lo vayas tú planteando, porque eso es otra de las cosas. El escribir es una habilidad cognitiva y conductual, es cognitiva porque precisamente te obliga a estructurar tus ideas. Te dice, no puedes meterlo todo, tiene que haber una lógica. ¿Por qué estás poniendo eso? Y tiene que haber una interlocución con alguien que te lee y te dice, me hace sentido, me parece aburrido, mejor cámbiale, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta para el doctor Fausto? Pues, amigo, la verdad es de que ayúdame más que nada. Vamos a regalar 3 libros conforme de lo que ahorita nos explicó el doctor Fausto. Eh, y vamos, no sé, dime, hacer 3 preguntas para regalar 3 libros. No sé qué tenga que ver con el ahorita. Ponemos un poquito a analizar estos chicos. Ay, mi mood de profesor ahorita no estaba activo. Mejor, a ver, ¿hay posibilidades de contactarlos a posteriori de este encuentro? O sea, para formular las preguntas, pues, o sea, y que se lo pongan como en el Facebook y así, ¿no? O sea, porque ahorita no se me ocurre nada, sería una crueldad y sería un disparate. Bueno, las personas que apenas llegaron por parte de la editorial, Random House, grupo editorial, otorgó libros para ustedes. Entonces, vamos a regalar otros 3 libros más y de las otras personas que hacen falta ahorita más se acercan. Y pues bueno, la dinámica sería la siguiente. Ahorita si quieren tómense una foto aquí con el doctor Fausto, la suben y ahorita les doy el libro de forma automática, pero también sigan las redes sociales del doctor Fausto, las redes sociales de Leyendo con Alex y @penguinlibrosmx para que se puedan ganar uno de los 7 libros que tenemos ahorita liberados para que ustedes puedan leerlos
y con esto vamos a seguir comentando la lectura por el día 23 de abril, Día Internacional del Libro. Vale. Gracias. No, a ustedes, muchas gracias. No sé si haya como alguna duda. ¿No? Vale. Gracias. Gracias, agradecemos su presencia y a nombre de nuestro director de la Iglesia Tomar, le otorgamos este reconocimiento. Esperamos volver a contar con su apoyo, esperamos volver a tener ese tipo de pláticas. La verdad es que fue muy interesante. Pues un pequeño detalle, conmemorativo al Día de la Roca, esperemos que sea de su agrado. Muchas gracias por Gracias. Dejamos este pase para la siguiente presentación. Gracias. Aquí ya está. Listo, hemos terminado.